De la cámara. Bueno, muy buenas noches para todos. Bueno, les doy la bienvenida a este espacio de CIPA, donde pues realmente lo que buscamos es que interaccionar con ustedes, que ustedes participen de una forma activa en el desarrollo de este proceso, que básicamente pues es para ustedes, para que ustedes también nos digan qué dudas, inquietudes de pronto tienen con respecto al proceso. En este momento voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si la ven? Veo reacciones. Listo. Sí, Perfecto. señora, sí, señora. Listo. Muchísimas gracias. Listo. El día de hoy nos llama este encuentro, es un CIPA de historias de usuarios. Pues en este momento, teniendo en cuenta todo aquello que estamos trabajando de análisis y requerimientos de sistemas de información, entre otros, pues también nos llama aquí el tema de historias de usuarios, ¿sí? Detrás de cada historia de usuario hay una necesidad real esperando ser resuelta y ustedes lo han trabajado en el desarrollo ya de fase 2 que fue la que acabaron de entregar y pues que ahorita ya están iniciando lo que es fase 3 donde ustedes tuvieron que analizar un caso de estudio y donde pues tuvieron que definir diferentes situaciones, definir diferentes actividades para poder dar solución a un desarrollo de software. Y de eso se trata el análisis como tal. Listo. En este momento, entonces, vamos a trabajar lo que sería introducción, los objetivos, el desarrollo del CIPA y al final, pues, tendríamos unas conclusiones. Recordemos que el CIPA de curso es un círculo de interacción y participación académica y social. En este caso, pues, es una estrategia que tiene UNAD donde generamos esas comunidades de aprendizaje. Es decir, está orientada por nosotros los tutores, los docentes que estamos acompañando este proceso, pero a su vez esperamos que ustedes también participen de una forma activa en el desarrollo de este CIPA. ¿Sí? Entonces, en el momento en que de pronto se pida la participación, en la que ustedes de pronto quieran opinar sobre el proceso, entre otros, ustedes están en todo el derecho de levantar la manito y poder participar. De pronto, como no puedo ver en este momento quién levanta la mano, cada uno de ustedes tiene y puede activar el micrófono, lo puede hacer y puede participar. ¿Listo? La idea es también resolver dudas, inquietudes y pues mantener como ese proceso de aprendizaje que vamos a tener el día de hoy. Para el CIPA de hoy pues tenemos 4 objetivos principales. El primero de ellos es comprender cuál es esa estructura y el propósito de las historias de usuario. Obviamente esto está dentro de lo que nosotros conocemos como las metodologías ágiles, en ese caso como Scrum. Número 2, tenemos el redactar historias de usuarios claras y efectivas, ¿sí? Utilizando siempre el formato que en este caso se trabaja para historias de usuarios. Objetivo número 3 es definir esos criterios de aceptación para asegurar que las historias de usuario sean medibles, testeables y alineadas con las necesidades del usuario final. El objetivo número 4 es analizar y priorizar las historias de usuario, identificando, claro, dentro del flujo de trabajo, todo lo que podría generar la historia de usuario dentro del análisis de requerimientos. El día de hoy estoy yo, me presento, mi nombre es Maribel López y también nos va a estar acompañando el ingeniero Cristian en el desarrollo de este CIPA. Listo. Empezamos a hablar de qué es esa historia de usuario. Entonces, aquí sí me gustaría de pronto escucharlos, qué saben sobre historias de usuario, qué han investigado sobre historias de usuario, qué han escuchado de pronto en la primera actividad, en la fase número 2. Algunos estuvieron indagando sobre esos requerimientos y pues allí también encontraron lo que serían las historias de usuario. Entonces, sí me gustaría escucharlo. El que quiera participar puede activar el micrófono. ¿Qué serían esas historias de usuario? No les dé miedo participar. Recuerden que este espacio es más para participativo.
de parte de ustedes y que podamos interactuar. Dime, Juan Bueno, José. tenemos ahí a Juan José, sí, ingeniera. Sí, señor. Listo, Juan José. Buenas noches, tutor y Buenas compañera, noches. compañeros. Tengo entendido que, o sea, como la historia de los usuarios es como lo que ellos querían, la funcionalidad de la aplicación que fuéramos a desarrollar, o sea, el proyecto, ¿no? Quizás tengo entendido que es eso. Descripciones Sí, breves que la funcionalidad de software, que de pronto, como en el anterior trabajo que pedían desarrollar un BPO para alguna empresa o algo así, entonces se basaba con base a la historia de los usuarios en qué informalidades tenían o qué necesitaban para uno de pronto, con en base a esa información, desarrollar exactamente lo que ellos pues necesitaran. listo, muy bien. Listo, ¿quién más tiene otra apreciación? En el chat tenemos a Héctor García, que dice que si son lo mismo que los casos de uso. Entonces, pues ya vamos a ver que por ahí hay unas cositas de criterios de aceptación y podemos ir hablando un poco de cómo se pueden homologar algunas cosas, por llamarlo así, pero no exactamente un caso de uso, sería una historia de usuario. Y Ujú. también participa Jonathan Davot, que dice que es la descripción del sistema en lenguaje común, por así decirlo. Entonces, sí, ya ahí nos vamos acercando también un poco más al proceso. Listo, y creo que tiene la manito levantada, Angie Caterin. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, te escucho bien. Bien, profe, pues según tanto en la tarea pasada como lo que uno investiga o también como indicó el compañero, pues en las historias de usuarios sería, por ejemplo, pues desde lo que piden los usuarios desde la perspectiva del mismo usuario, o sea, los requerimientos o tareas o, o acciones que quieren que el sistema incluya. Ya pues, como indicó el compañero, también en el lenguaje común, porque a veces no, digamos que entre comillas, no es una jerga, digamos que entre sistemas o así una jerga técnica, sino ellos lo expresan de manera, pues como que quiero esto o que quiere diferentes funcionalidades para el sistema. Listo, muy bien. Listo. Creo que alguien más tiene la manito levantada. Me dices, ingeniero Sí, Cristian. Roosevelt. Roosevelt en este Listo. momento levantó la manito. Por favor, abre el Roosevelt. micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, pues yo creo que más que todo lo de historias de usuarios es la forma en que, digamos, en este caso, como todos mis compañeros relacionan el trabajo anterior, pues es como la forma en que los usuarios, en este caso los clientes, le decían a la empresa como qué necesidades, ¿verdad? Y también las empresas le decía a ellos como qué necesidades se necesitan como abarcar para, digamos, agilizar cierta cantidad de procesos y así no tener tanto trabajo y pasar más a la era digital. Listo, muy bien. John Javier. Buenas noches. Creo que es una descripción breve de las necesidades de cada usuario, ¿no? Pues algo muy objetivo. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por la participación. Bueno, en este momento vamos a pasar a ver la primera parte de lo que serían las historias de usuario. Y como ustedes lo definieron, son descripciones muy cortas y simples de una característica contada desde la perspectiva, en este caso, de la necesidad del cliente, ¿sí? Aquí nosotros seguimos una plantilla general. Como usuario, quiero algún objetivo. ¿Para qué? Definimos el motivo, ¿sí? Esta es como la plantilla general que nosotros tenemos para las historias de usuario. Y como ustedes lo indicaron, descripción corta de una característica contada desde la perspectiva y pues obviamente teniendo en cuenta las condiciones del cliente. Vamos a ver el siguiente video. ¿Me confirman si lo pueden escuchar? Sí, Sí, se señora. escucha bien. Sí, Listo, señora. perfecto.
Historias de usuarios. Las épicas están conformadas por las historias de usuarios, que son pequeños fragmentos a desarrollar que aportan funcionalidad al producto que se quiere construir. Las historias de usuarios nos ayudan a desarrollar las épicas por medio de entregas funcionales del producto. Usualmente las historias de usuario tienen este formato. Como usuario, quiero hacer X cosa, de manera que pueda Y cosa. Es una manera eficaz de expresar a los equipos lo que se quiere desarrollar, pero sin especificar el cómo lo van a hacer. Recordemos que en Scrum, los equipos son autoorganizados, por lo que el cómo lo van a hacer depende totalmente de ellos. Un ejemplo de una historia de usuario sería: como usuario, quiero mandar fotos desde mi timeline, de manera que pueda compartirlas con mis contactos. Las historias de usuarios las podemos manejar en tableros digitales o físicos, en un contexto como el del Kanban, donde podremos usar el por hacer, el proceso y el realizar. Ahora hablemos del criterio de aceptación, o lo que conocemos como el terminado, que en Scrum consiste en las condiciones que se deben completar para considerar una entrega o funcionalidad del producto como completada. El propósito de estas condiciones es el de especificar de la manera más clara cómo debe funcionar una característica del producto. Un ejemplo de estas condiciones sería: dado que soy un usuario, al momento de hacer clic en el botón compartir foto ubicado en mi timeline, se me muestra una ventana para seleccionar la foto a compartir. Una vez seleccionada la foto, se me presenta una lista de contactos para enviar la foto y se me muestra una confirmación del envío de dicha foto. Será tu responsabilidad el constatar que cada característica desarrollada cumpla con los criterios fijados anteriormente para darle la aprobación. Para aprender más sobre el ¿Listo? Aquí pudimos ver y pudimos notar en realidad qué es una historia de usuario y cómo esos criterios de aceptación que se deben tener, porque nosotros también debemos definir como tal esos criterios de aceptación. Es darle esa condición para que se cumpla esa historia de usuario. Y como les indiqué, pues va de acuerdo a la necesidad que tiene el cliente en el momento en que nosotros vayamos a realizar el desarrollo como tal. Una forma más sencilla y de pronto un ejercicio para que ustedes lo analicen y lo hagan, y el que quiera participar, pues también lo dejamos aquí abierto, es pensar tu día como una historia de usuario. Ejemplo, ¿cómo describirías una acción cotidiana como una historia de usuario? Les doy un ejemplo. Como estudiante, quiero un café por la mañana para poder mantenerme despierto durante la clase. ¿Sí? Piensen en una actividad cotidiana que ustedes realizarían y cómo lo podrían llegar a convertir ustedes en una historia de usuario. De pronto, el que quiera participar, levanta la manito o habilita el micrófono. Piensen en una actividad cotidiana y elaboren una historia de usuario. ¿Listo? El que quiera participar, está abierto el micrófono. ¿Listo, Juan José? Tutora, por ejemplo, en la empresa donde yo estoy trabajando, nos exigen un horario a las 6 de la mañana, pero entonces como no hay un control o sea, como un registro, entonces pues varios llegan tarde y el supervisor se pone un poco molesto en ese sentido. Entonces, pues esa es la historia del usuario, ¿no? Y la solución sería de pronto fabricar o un programa de un huellero, o sea, con unos códigos básicos, como para registrar entrada y salida de cada usuario. ¿Listo? Ahora, tú ya tienes un análisis allí. ¿Cómo lo convertirías en una historia de usuario? Si vemos acá un ejemplo, dice, como estudiante, quiero un café por la mañana para poder mantenerme despierto durante clase. ¿Tú cómo harías una historia de usuario para el caso que me acabas de plantear? Es importante, Es pensarlo de esa Juan, manera. Ujú. es importante que mires el rol, porque mira que cuando estás haciendo el análisis y pues de pronto ahí aprovecho, ingeniero, y metemos un poquito de lo que es la fase, ¿cierto? Miren que a ustedes hay una parte donde le dice analice la información, o sea, vayan y hagan una de las actividades. Entonces, por ejemplo, Juan José puede estarnos dando una observación de un proceso.
¿sí? Se está dando cuenta de que allá en la empresa están llegando tarde y que no hay huellero y que de pronto esa puede ser una solución, el montaje de un sistema. Es un ejemplo de la vida real y muy al lugar para muchas empresas que lo tienen. Entonces, si vas a construir una historia de usuario, lo puedes hacer desde el rol del trabajador o lo puedes hacer desde el rol del supervisor, porque tienen un fin diferente, ¿no? Entonces, pensándolo en eso, mira que siempre uno tiene la misma estructura, ¿no? Como, y hay un rol. Entonces, como trabajador o como supervisor, entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Sí? Completemos ahí la historia de usuario, ¿Y Juan. cuál es la finalidad? ¿Cuál sería la Pues, finalidad? o sea, con la idea que usted me dan, o sea, sería Perfecto. como trabajador de la empresa quisiera que hubiera, o sea, con base en la información que yo leí anteriormente, un programa o algo codificado para que registre la entrada y salida pues de nosotros los trabajadores, o sea, basándome en mi persona. Y pues como supervisor sería, si yo fuera supervisor en esa área, pues también necesitaría un programa que a mis trabajadores les registrara la entrada y salida, o sea, como para tener un control, si bien entiendo sus explicaciones. ¿Correcto? Así Así está es. bien. Claro que sí. Súper bien. ¿Listo? Entonces, así es empezar nosotros a definir las historias de usuario. ¿Sí? Entonces empezamos a identificar el rol y qué es lo que quiere ese rol o qué busca ese rol para la solución que ustedes están planteando. Creo que a alguien se le abrió el micrófono. Sí, venga, venga. Yo quiero Jason intervenir. Osvaldo, ¿vas a participar? Ya lo cerré. Sí. Ah, ok. Listo. No es que ¿Quién nada, quiere participar? Alguien dijo que yo quería dar una opción, Ya lo una haré, Andrés. observación. sí. Quería aportarle al Sí, compañero cuéntanos. que como supervisor sería una historia muy parecida, sería historia de usuario. Yo como supervisor requiero un control de acceso biométrico para registrar el inicio de labores de cada jornada de los trabajadores para llevar un control. Y como usuario, de pronto, él como empleado, sería, requiero ajustar la alarma de mi reloj para poder llegar a tiempo y registrarme correctamente. Más o menos. ¿Listo? Sí, perfecto. Sí, está Perfecto. bien. Listo, súper bien. Sí, digamos que a partir del caso que nos colocó el compañero Juan José, pues ya pudimos sacar 2 ejemplos de historias de usuario, bueno, creo que casi 4, 2 orientados al supervisor y 2 orientados al trabajador. Entonces, súper bien. No sé si Jason Osvaldo quiere participar. Listo. ¿Alguien más de pronto quiere participar? Listo. Aquí vemos un ejemplo claro. Como usuario web, quiero consultar la tabla de pedidos para saber el estado de todos los pedidos, ¿sí? Es también como otro ejemplo de lo que podríamos llegar a tener de historia de usuario. Entonces, aquí vemos que la descripción de las historias de usuario pues son muy factibles en el momento en que nosotros vayamos a planificar, priorizar y estructurar el trabajo, obviamente pues teniendo en cuenta los requisitos y teniendo en cuenta las necesidades del cliente. Para ello, pues nosotros contamos con diferentes beneficios de acuerdo a la asignación de la historia de usuarios. Uno, que va a permitir asegurar que todo el mundo o todo el equipo de trabajo pues esté alineado y tenga conocimiento del proyecto como tal. Va a permitir priorizar el trabajo de forma más efectiva, mantiene enfocados los puntos donde hay más valor, digamos, donde en realidad nosotros tenemos que enfocarnos de acuerdo a la necesidad de nuestros clientes. Aquí hay algo muy importante y por eso nosotros lo fundamentamos mucho en el desarrollo de cada una de las fases y es fomentar el equipo o el trabajo en equipo, lo que nosotros llamamos trabajo colaborativo. De pronto algunos dirán, pero es que ¿por qué me toca trabajar en equipo? ¿Por qué me toca hacer la actividad en equipo si tal vez yo no tengo tiempo, no cuento con el espacio?
Pero fíjense que ese ejercicio pues ayuda también porque de cierta manera en el análisis de requerimientos ustedes van a necesitar trabajar con otras personas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un trabajo colaborativo y todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las situaciones y podemos llegar a aportar al equipo como tal. Y pues obviamente esto nos ayuda a aumentar la satisfacción del usuario, que es finalmente a lo cual nosotros vamos. Dentro de las historias de usuarios vemos un porqué, ¿sí? ¿Para qué utilizamos nosotros esas historias de usuario? Actualmente se utiliza mucho en todo lo que nosotros tenemos que ver con requerimientos ágiles. Potencian la participación del equipo, obviamente esto nos ayuda para la toma de decisiones que se vayan a tener, se crean y evolucionan a medida que el proyecto va avanzando. Es decir, nosotros podemos construir esas historias de usuario a medida que nosotros vamos escuchando las necesidades reales de nuestros clientes. Son peticiones concretas, lo que alguno de ustedes nos decía, concretas y pequeñas, pero que significan mucho porque pues nos hablan mucho sobre el sistema. Contienen información impredecible, apoyan la cooperación, la colaboración de todos los miembros del equipo. Hay una fórmula que se trabaja mucho y es lo que nosotros conocemos como las 3 Cs, que sería Card, Conversation y Confirmation, ¿sí? Card de tarjeta, conversación y confirmación, ¿sí? Esta es como la principal fórmula de lo que define una historia de usuario. ¿Por qué? Porque nosotros lo hacemos a través de una tarjeta, ¿sí? Es una pequeña descripción de lo que se quiere obtener, se crea una pequeña conversación y al final va a haber una confirmación para poder ser aceptada. Adicional, pues acá vemos como las condiciones para poder redactar una buena historia de usuario. Debemos tener un perfil, que era lo que nos indicaba el ingeniero Cristian. Debe haber un rol del usuario final. En este caso, ustedes hicieron el ejemplo, supervisor y trabajador. La necesidad, ¿cuál es ese objetivo o cuál es la función que va a tener el software para el usuario final? Ustedes lo definieron, ¿sí? La necesidad es pues llegar a tener un control de entrada y salida de los trabajadores. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo o la experiencia que va a tener ese usuario final cuando ya se haya construido el software? Entonces, dijeron por ahí un control biométrico, ¿sí? Ese es el objetivo que se busca, una necesidad y va a llegar a un perfil. Las historias de usuario pues deben contener esos 3 componentes o elementos para que pueda ser válido como historia de usuario. Vuelvo y indico, sería un perfil, que sería el rol del usuario final, una necesidad, que sería el objetivo de la función del software, y el objetivo, que sería la experiencia del usuario final. Aquí vemos otros ejemplos como para abarcar un poco, de pronto aclarar dudas de cómo construir esa historia de usuario. Entonces, por ejemplo, vemos acá el número 1, que es de desarrollo de productos. Como gerente de producto, quiero una manera en que los miembros del equipo puedan entender cómo las tareas individuales contribuyen a los objetivos comerciales más amplios para aumentar la eficiencia. Historia número 2, experiencia del cliente. Como cliente recurrente, espero que mi información quede guardada para crear una experiencia de pago más fluida. Ejemplo número 3, aplicación móvil. Como usuario frecuente de la aplicación, quiero una forma de simplificar la información relevante de la manera más rápida posible. Y si nos damos cuenta, estas historias de usuario no solamente aplicarían para el desarrollo de software, sino lo podemos aportar o aplicar en diferentes áreas que pues obviamente nos servirían para definir una necesidad del cliente final. Listo, acá empezamos a hablar de lo que sería Invest. Invest significa independiente, negociable, valioso, estimable, pequeño y comprobable.
Digamos que estas son como las características o componentes principales que deben tener las historias de usuario para ser historias de usuario sólidas. Independiente, porque obviamente debe ser independiente, no debe depender de otra tarea, debe ser automática, negociable, porque debe ser, debe abrir como ese espacio para la discusión, es decir, como se va a trabajar en equipo, pues la idea es que genere ese proceso de discusión para poder establecer una buena historia de usuario. Valiosa porque debe transmitir un valor al usuario final, es decir, que nos vamos a acercar siempre al objetivo final. Estimable porque esa historia de usuario debe garantizar que se ajusta como tal a una necesidad del cliente y que obviamente pues va a priorizar la necesidad como tal. Pequeña porque debe ser fragmento pequeño, pero que indique realmente lo que se quiere buscar. Y pues comprobable porque pues allí vamos a ver esos criterios de aceptación que llegarían a tener para poder verificar su veracidad y su calidad como tal. Dentro del formato de la historia de usuario, como ya lo hemos indicado, pues debemos tener un rol, ¿cierto? Un quiero, que sería la acción o la actividad que se va a realizar, y un por qué, que sería el beneficio o la razón. Adicional, debemos tener esos criterios de aceptación, es decir, para que esta historia de usuario sea válida, ¿qué criterios de aceptación podrían llegar a tener? Y aquí empezamos a hablar de lo que serían las 3 Ws. Ws, quién, qué y por qué. Who, what y why, ¿sí? Allí lo tendríamos como en inglés, ¿sí? Siempre debe darnos respuesta a lo que sería un quién, un qué y un por qué se hace. ¿Quién del rol? ¿Qué quiero hacer? ¿Y por qué lo quiero hacer? Y adicionalmente, pues debe estar fundamentado en lo que serían las 3 Cs: tarjeta, conversación y confirmación. Aquí estaríamos hablando de lo que sería el componente invest, que es lo que debe contener como tal las historias de usuario. Bueno, acá vemos, y aquí es donde viene el tema de las tarjetas, ¿no? Cuando nosotros estamos como creando esas historias de usuario, pues lo podemos manejar a través de este diagrama que vemos acá, que es como la plantilla que nosotros tenemos. El título, es decir, ¿de qué se trata esa historia de usuario? ¿Cuál sería la descripción? ¿Cuánto tiempo yo puedo estimar para desarrollarlo? Si tengo alguna prioridad o si tengo alguna dependencia. Y aquí tendría los criterios de aceptación. Vamos a ver el ejemplo que nos aparece acá. Aquí, por ejemplo, nos está hablando de un préstamo de libro. La descripción: como cliente, quiero que los socios puedan pedir prestado un libro indicando su número de socio y la referencia del libro, siempre y cuando no tengan ya 3 libros en préstamo en ese momento. Acá nos dice que es un tiempo estimado de 4, prioridad 300, y nos dice unas pruebas o criterios de aceptación. El primero de ellos, que al introducir un número de socio incorrecto y comprobar que se indica el error. Introducir un socio que ya tiene 3 libros en préstamo y comprobar que se indica un error. Introducir un libro del que no hay ejemplares y comprobar que se indica un error. Introducir todos los datos incorrectos y comprobar que el número de ejemplares disponibles del libro disminuye y el número de préstamos del socio aumenta en 1. Volvamos al caso que nos indicó el compañero Juan José. Ya tenemos o ya identificamos esa historia de usuario, ya ustedes establecieron esa historia de usuario. Ahora tratemos de analizar cuáles serían esos criterios de aceptación. Analicémoslo un poco, pensemos un poco qué criterios de evaluación o de aceptación le daríamos a esa historia de usuario para poder que sea válida. Entonces, el que quiera participar, le doy en este momento el espacio para que pueda de pronto indicarnos. ¿Cuáles serían esos criterios de aceptación?
teniendo en cuenta el caso de Juan José. Listo, el que quiera participar, podemos abrir el micrófono o podemos levantar las manitos. ¿Listo? ¿Alguien que quiera participar? O de pronto si lo quieren colocar en el chat, mi compañero, el ingeniero Cristian también haría la lectura. Roosevelt. En este caso sería, digamos, ¿qué? Que cada trabajador tuviera un ID único que al momento de insertar, pues obviamente su huella, sepa si sí entró efectivamente o que salió efectivamente. Correcto, listo. Ya tendríamos nuestro primer criterio de aceptación. ¿Qué otro criterio podríamos tener allí? Profe, buenas noches. Como dice el Buenas compañero, noches. sí, con la huella o también en ese huellero existe para usted ingresarle un código de verificación y él le da la opción en inglés, entrada o salida o break y todo eso. Entonces, en Listo. cada instancia, él lo marca y así se toma un registro y se lleva o sea, que quede exacto lo que gasta, si es media hora de almuerzo, timbra al entrar y timbra al salir y así se le toma el registro. Listo. Tendríamos más criterios allí de aceptación. ¿Qué otro criterio de aceptación podríamos llegar a tener? Juan Carlos Herrera nos comparte uno que lo podemos aprovechar para discutir. Sí, y dice que por parte de los colaboradores se evidencia el compromiso de utilizar el huellero. Entonces ahí entramos a un tema, digamos, relevante cuando estamos construyendo las historias de usuario, y es que una cosa es lo que el software puede hacer, ¿cierto? Y otra cosa es las acciones o digamos los comportamientos que tenemos las personas. En este caso, pues un software no podrá decir que va a medir el compromiso, digamos, desde un valor de la persona, pero sí nos va a generar, lo que nosotros sí podríamos decir es que uno de los criterios de aceptación es que tenga un reporte al final del mes en donde saque el cumplimiento de los horarios. Entonces, pues yo no le puedo decir al software que me mida un compromiso, ¿cierto? Sino que lo que yo tengo que hacer es verificar, o sea, dar herramientas para nosotros hacer la medición. Ya digamos que en este caso sería, por ejemplo, talento humano, que puede decir, ok, si la persona está cumpliendo con su marcación, está comprometida con la empresa, ¿sí? Pero eso se hace ya, digamos, en datos, ¿sí? Cuando ya tenemos información. Porque el software pues no nos va a poder decir, venga, es que sí, Andrés está muy comprometido, John está más o menos comprometido. No, el software, digamos que esa parte no va a tener alcance para hacerlo. Lo que nosotros construimos y aprovechamos, digamos, en este caso, las herramientas de software es poder construir, digamos, esos informes, esos reportes, ¿sí? O esos módulos que nos den la mano para nosotros interpretar los datos y con eso tomar decisiones. ¿Listo? Ujú. Sí, así es. Listo, no sé quién más quiera de pronto indicar otro criterio de aceptación que podría llegar a tener el sistema. Por ejemplo, si ya ingresó, ya aprobó el ingreso, que no si al volverlo a hacer, que genere un error, por ejemplo, o que diga, ya usted ya ingresó sus datos, podría ser también otra forma de generar un criterio de aceptación. ¿Listo? No sé si alguien más quiera participar. Profe, para Sí. cuando yo le dije lo del código, usted lo puede crear, por decir, con los 3 últimos dígitos de su cédula y le da un número específico, por decir, el trabajador tal tiene código 01 y su contraseña es, un ejemplo, los 3 últimos dígitos de su cédula. Si no los marca, entonces ahí le da un error que no está marcando y él tiene que marcarlo obligatoriamente. Correcto. Sí.
Sí, podría ser otra forma de verlo. Digamos que pues eso va dependiendo también el análisis que nosotros hagamos junto con los usuarios finales, que en este caso pues son las partes interesadas, que es lo que nosotros conocemos como los stakeholders, ¿no? Básicamente pues ellos son los que nos van a indicar cuál es la necesidad del software como tal. Entonces acá vemos diferentes importancias que tienen las historias de usuario. Obviamente, aquí se pone el cliente o las partes interesadas en primer lugar, ¿no? Porque pues finalmente ellos son los que nos van a indicar cuáles son las necesidades reales y nosotros empezamos a generar ese proceso de análisis y de construcción, obviamente, para satisfacer la necesidad del cliente como tal. Ayuda a impulsar soluciones innovadoras. Es decir, pues nosotros, obviamente, como equipo de trabajo, que como siempre lo he indicado y como se enfatiza mucho, es el tema del trabajo colaborativo y es pensar con originalidad, ¿sí? Es tratar de hacer que el sistema sea lo más ameno posible para nuestro usuario final, que no pongamos de pronto condiciones tan difíciles, porque pues de eso se trata también un software que sea intuitivo y que sea de fácil acceso a cualquier usuario. Y pues aquí se enfatiza realmente lo que sería promover la colaboración en equipo, es decir, que debe haber una buena comunicación entre las partes para poder generar una historia de usuario. Aquí vamos a ver, digamos, ya un poco más orientado, 3 historias de usuario. Entonces, la primera sería responder comentarios, ¿sí? Esa sería la historia. ¿Cómo? A través de un lector de blog. ¿Qué quiero yo? Responder a comentarios de otros lectores. ¿Para qué? Para mantener un contacto con los demás usuarios del blog. Entonces, acá vemos el componente que debe tener la historia de usuario. Rol, qué quiero yo y para qué lo quiero, ¿sí? Vemos el segundo. Creo que es exactamente el mismo. Aquí no veo diferencia, entonces vamos a ver el tercero. Recibir alertas. ¿Qué quiero hacer yo? Recibir alertas. Ah, no, aquí el segundo es agregar comentario. El primero es responder a un comentario y aquí agregar un comentario. Como lector del blog, quiero adicionar un comentario a las entradas. ¿Para qué? Para poder mantener el contacto con el autor del blog. Adicional, otra historia de usuario, recibir alertas. Como lector del blog, quiero recibir alertas cuando otros hagan comentarios a las entradas de mi elección. ¿Para qué? Pues para enterarme de lo que otros piensan sobre los temas de interés. Entonces, al hacer la lectura, vemos como lector quiero recibir alertas para enterarme de lo que otros piensan. Entonces, acá vemos como la coherencia que hay entre la lectura cuando yo coloco un rol, un quiero y un para qué. Listo, acá viene un ejercicio muy interesante y es cómo poner en práctica esas historias de usuario. En este momento yo les voy a compartir el enlace de este Padlet y aquí vamos a encontrar 3 ejercicios. La idea es que ustedes construyan esas posibles historias de usuario de acuerdo a cada uno de los ejercicios que vemos acá. El primero de ellos es una aplicación de recetas. ¿Qué quiero yo como usuario? Y ustedes van a empezar a crear la historia de usuario. Una tienda online y un sistema de notas académicas. Ya permítanme, ya se los comparto en el chat para que ustedes lo puedan tener allí. Y me confirman si lo pueden abrir. ¿Me confirman si pueden tener acceso? Ya verificamos. Vamos a mirar acá comprobando el enlace. Sí, está perfecto. Listo, perfecto. Listo. La idea es que cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas de ver cada uno de los ejemplos que vemos acá, ¿sí? Analicen cada uno de ellos y traten de establecer una historia de usuario. Recuerden que debe tener un rol, un para qué y un por qué,
¿sí? Listo, podemos iniciar y pues ya ahorita hacemos la lectura y empezamos a hacer el análisis de cada una de las historias de usuario que ustedes colocaron allí. Una recomendación, cuando estén construyendo las historias de usuario, ¿sí? Intenten concatenar los procesos. Si ustedes veían ahora el ejemplo que puso la profesora Maribel, ella empieza con el responder un comentario, agregar un comentario, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir mirando las propuestas que van colocando los diferentes compañeros y pueden ir complementando. Entonces, puede haber uno que empiece con el login, entonces el otro puede decir, entonces recuperemos la clave, el otro puede decir, ah, bueno, entonces asignémosle permisos y empezar a construir las historias de usuario así, concatenando todos los procesos. Sí, es una buena forma y es parte del trabajo colaborativo que precisamente les estaba comentando la ingeniera. No podemos pensar en que solos podemos hacerlo todo, precisamente porque necesitamos esa diferencia de ideas y que podamos, digamos, entre todos construir. Listo, así es. Sin duda, en este momento habemos 84 personas conectadas. Esas 84 personas van a generar un trabajo colaborativo para la creación de estas historias de usuario. Entonces, aquí estamos muy pendientes para que ustedes puedan acceder y puedan empezar a trabajar en esas historias de usuario. Yo creo que 5 minuticos y revisamos qué aportes van dejando. Igual yo lo voy a dejar aquí abierto para que puedan ir colocando y de pronto puedan ir revisando lo que los demás van colocando. Perfecto. Recuerden Entonces, que este es un solamente es espacio clic. para que participen. Sí, exacto. Sí, Solamente es participar y aquí donde dice añadir comentarios, añadir solamente se comentarios. ubican ahí y añaden el comentario. ¿Listo? Ahí lo pueden realizar. ¿Listo? Entonces estamos atentos a la participación de ustedes. Yo estoy viendo en mi tablero ya historias de usuario, pero en el tuyo no sé si de pronto toca actualizar. Sí, Ah, ya, ok, ya ok, generé una ok. actualización. Listo. Sí, está bien. Yo dije, no van a participar. Sí, yo estaba diciendo yo, bueno, pero ¿por qué estamos quieticos acá si yo los veo muy, muy activos en el mío? Ya, pero ya están Sí, saliendo todos. ya ahí vemos. Listo. Listo, damos un espacio y ahorita empezamos a hacer la socialización de lo que van colocando allí. ¿Será que es por la hora que se fueron por las recetas y la comida? Yo creo que por la hora ya nos dio hambre. Sí, sí, sí. Sí, revisen también el de sistema de notas y el de tienda online.
Listo, chévere, los felicito, de verdad, por la participación que han tenido. Listo, damos yo creo que 2 minuticos más. Inge, Cristian, no, tú me dirás. Sí, yo creo que sí. Siempre hay en esos momentos en el Padlet, hay 4 personas escribiendo en esos momentos aportes, entonces démosles 2 minuticos. Listo. Recuerden siempre la estructura. Entonces empezamos con el rol como, ¿cierto? Una necesidad. Y después entonces el propósito. ¿Por qué? Bueno, yo creo que podemos ir empezando a revisar. Listo, claro que sí. Bueno, acá vemos, por ejemplo, acá vi algunos que, por ejemplo, tuvieron la opción de colocar rol chef, como mediante Play Store quiero poder tomar las fotografías desde la misma app para brindar una mejor atención al usuario que quiere ver las recetas. Vemos el rol, vemos el para qué y cómo lo quiere realizar. Entonces, pues vemos que se tiene como la estructura para la creación de las historias de usuario. Entonces, vamos a empezar a analizar así o a revisar las que han colocado allí. Entonces, por ejemplo, acá Roosevelt en la aplicación de recetas dice, usuario, una cuenta en la app, tener una cuenta para poder hacer cambios y subir contenidos a la app de recetas. ¿Listo? Aquí es muy importante como la reacción que podamos llegar a tener para que llegue a tener como la coherencia que nosotros esperamos finalmente. ¿Listo? Historia, poder mostrar mis productos y atender mis pedidos como un área donde se muestre los productos disponibles y la otra sección donde se visualice y se pueda confirmar los pedidos para poder saber qué quieren comprar los usuarios y así poder despachar los pedidos. ¿Listo? Aquí vemos otro, historia, acceder a la app de recetas como mediante un link. Quiero acceder a ver recetas para acceder a la información que se encuentra allí. Como usuario requiero que se me muestre por pantalla mis recetas favoritas para que sea más sencilla encontrarlas. Como usuario aficionado de la cocina, quiero buscar recetas según los ingredientes que tengo en casa para poder preparar comida sin tener que salir a comprar más productos. Listo, voy a leer así como aleatorio porque veo que la participación estuvo muy activa y Estuvo realmente activa, sí. los felicito porque pues esta es una forma también que ustedes puedan llegar a comprender como tal el desarrollo de estas historias de usuario. Listo, por ejemplo, acá dice buscar y guardar recetas favoritas como usuario. Entonces, aquí, por ejemplo, sería al revés. Como usuario, quiero buscar y guardar recetas favoritas para buscar recetas según los ingredientes que tengo disponibles para preparar comidas fáciles sin necesidad de salir a comprar. Miremos de la segunda, que en este caso sería la tienda online.
Dice, se requiere una tienda online para ofrecer productos de hogar con envíos a domicilio. Usuario poder agregar productos a un carrito, una página principal, listados y botón de búsqueda, apartado visual competitivo e intuitivo que nos permita buscar y navegar entre productos. Ingeniera, ¿me regalas 2 segundos? Hagamos un pequeño comentario con ese. Ese Sí, fue de Edwin. Entonces, bueno, para todos realmente. Cuando nosotros estamos desarrollando software, ¿sí? Es muy importante que que las historias de usuario vengan desagregadas. ¿A qué me refiero? Que nosotros podemos encontrar historias de usuario que debería tener una única función y entonces vamos construyendo de a una en una, ¿cierto? Pero podemos encontrar acá una historia de usuario que tiene muchas cosas. Estamos hablando de agregar productos a un carrito, estamos hablando de una página principal, estamos hablando de listados, estamos hablando de botones. Digamos que ahí tenemos cosas que son de diseño, pero también tenemos cosas que son de lógica. Entonces, pues cuando ustedes estén haciendo todo el tema de desarrollo, van a ver que una parte es del backend, ¿sí? La parte de lógica, y todo lo que tiene que ver con diseño va hacia el frontend. Entonces, ¿qué pasa? Imagínense ustedes, ¿sí? Están trabajando en el sector y resulta que les pagan por historias de usuario. Y entonces ustedes van a recibir las historias de usuario y resulta que una historia de usuario tiene como 8 o 9 cosas. Entonces, pues nosotros también tenemos que decir, no, venga, o sea, no podemos meterlo todo en una sola historia de usuario porque es que resulta que usted me va a pagar a mí por historia de usuario. Entonces yo al final de mes cobro un requerimiento, una historia de usuario y resulta que termina siendo 6, 7, 8. Entonces, cuando ustedes estén trabajando los procesos de análisis, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Que sea con un único fin. Por eso la ingeniera Maribel les explicaba, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad? Una necesidad. Que de ahí se van a desprender muchísimas cosas, por supuesto. claro. Por eso se saca un listado grandísimo, ¿sí? Que vamos a ver más adelante que eso se llama un backlog y entonces, pues de ahí empezamos nosotros como desarrolladores a decir qué vamos a hacer. Pero cuando documenten, es muy importante que vayan haciéndolo de a uno en uno. Se van a demorar un poco más, ¿sí? Pero va a ser más claro para todos los desarrolladores y adicional a eso, pues si ustedes hacen parte del equipo de desarrollo, pues van a poder cobrar más. Eso es, digamos, también importante tenerlo presente porque si no, nosotros mismos vamos a tener después inconvenientes de que, pues, ¿cómo vamos a cruzar, por ejemplo, criterios de aceptación cuando nos quedan muchas cosas en una misma historia de usuarios? ¿Listo? Qué pena, ingeniera. Sí, no, tranquilo. Sí, de hecho, iba a indicar también lo de los criterios de confirmación como tal, de aceptación, ¿sí? Porque si tenemos varias, como lo vemos acá, pues se nos hace un poco más difícil crear esos criterios de aceptación. Entonces es mejor uno tener una que esté orientado a solucionar o a solucionar una necesidad como tal, y bajo ella, pues nosotros podemos crear esos criterios de aceptación como tal. Entonces, y además, pues queda como un poco más organizado y específico, donde podemos también tener claridad de lo que nosotros vamos a entrar a desarrollar. Listo, acá vemos otro. Historia, revisar qué opciones de plataformas existen en el mercado para la tienda en línea. Quiero poder mostrar los productos en una interfaz intuitiva y que tenga métodos de pago rápido y seguros. Como usuario, requiero que la tienda esté separada por secciones para que sea más sencillo encontrar los diferentes productos. Se requiere poder llevar la contabilidad de las ventas con facturación electrónica, módulo de ventas. Aquí, digamos, viene casi que el mismo caso de Edwin. Aquí ya nos salen varias historias de usuario que podríamos organizar, ¿sí? Porque acá estamos hablando de una facturación electrónica, de un módulo de ventas con generador, token de factura, envío, percepción del token, entre otros, ¿sí? Entonces allí es entrar a analizar realmente la información y pues la necesidad del cliente como tal. Bueno, vemos acá por ejemplo. Historia, crear una comunidad de clientes que les agrada el producto. Como colaborador de la empresa, quiero a través del correo y promociones y eventos presenciales crear una marca y comunidad que cree un impacto en la comunidad para mostrar los usuarios o clientes
se sientan identificados con la marca y el impacto de la marca. Listo, acá vuelvo y resalto, y es el tema de redacción, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy claros, muy precisos con lo que nosotros queremos expresar con la historia de usuario. De esta manera también nuestros usuarios finales, que en realidad son los stakeholders, pues van a tener un conocimiento más asertivo de lo que realmente buscamos con esa historia de usuario y buscamos con esa creación. Listo, vamos a ver en este caso el de sistema de notas. Entonces, por ejemplo, acá dice, como usuario quiero calcular el promedio de todas las notas. Listo, aquí nos faltaría el para qué, ¿sí? Ahí nos faltaría, tenemos el rol, lo que quiero, pero para qué, ¿sí? Aquí en este caso nos faltaría complementarlo para que pues obviamente sea un poco más descriptivo en el momento en que yo lo quiera realizar. Como profesor, quiero ver las materias asignadas para preparar el contenido. Aquí en este caso tenemos un para qué, ¿sí? Tenemos el rol y tenemos un por qué, ¿sí? Listo, miremos aquí. Dice, como docente sería ideal ver el cumplimiento de las entregas por cada alumno y como estudiante poder ver el puntaje de las entregas realizadas. Aquí tenemos también dos historias de usuario que podríamos desagregar allí, ¿sí? Obviamente, pues teniendo en cuenta como las condiciones de cada uno. Listo. Como tutor, quiero tener un usuario que me permita a mí darle las notas a los demás estudiantes, además de poder modificar, subir notas, además de un sistema que se basa en tablas de Excel para poder hacer más fácil el subido de notas a la plataforma. ¿Sí ven? Aquí es exactamente lo mismo. Acá nos salen como 4 historias de usuario, así mirando por encimita, creo que nos saldrían también como 4 historias de usuario. Pero interesante el ejercicio que ustedes hicieron porque pues tuvieron como ese análisis, ya solamente es como aprender a desagregarlo para dejarlo en una sola historia de usuario. Miremos otro. Como docente quiero ingresar las notas de los estudiantes en el sistema académico para mantener un registro actualizado y que los alumnos puedan consultar sus calificaciones fácilmente. ¿Sí? Este está muy bien redactado. Tenemos realmente como el por qué y el para qué y el rol que tendríamos allí y está enfocado en una sola, que en este caso es ingresar las notas, ¿no? Listo. Historia. Acceso a diferentes docentes. ¿Cómo? Mediante plataforma integrada. Quiero ver en línea las calificaciones de los estudiantes en materias asignadas para tener la mano, debe ser a mano, todas las notas de cada estudiante de las materias asignadas. Listo, miremos de pronto uno aquí por azar. Como administrador quiero registrar, modificar o eliminar. Aquí nos salen también 3 cuentas de estudiantes y docentes para mantener actualizada la base de datos del sistema académico. Y el último dice, usuario estudiante, ¿para qué? Observar las notas académicas, propósito final, desarrollar un programa que calcule el promedio de las notas, analice el desempeño de estudiante y muestre sus fortalezas y debilidades. Listo, chicos, pues realmente los felicito. Digamos que la comprensión como tal de lo que queríamos con respecto a las historias de usuario, creo que se dio a través de estos 3 claros ejemplos y así ustedes lo pueden analizar con cualquier desarrollo de software o con cualquier otra situación que de pronto se llegue a presentar, ¿sí? Solamente es que ustedes realicen el análisis de lo que realmente podría llegar a buscarse, pensar también como un usuario final, ¿no? Digamos que también es un ejercicio, o sea, si yo fuera el supervisor, ¿qué quisiera tener de ese sistema? ¿Sí? Entonces es como también ponernos en el zapato del otro y poder también cómo hacer ese proceso de análisis y verificación de la posible necesidad que nosotros podríamos llegar a tener. Listo, chicos, pues realmente los felicito por este ejercicio. Realmente la participación fue muy activa y pues como les indico, esto da pie del conocimiento que ustedes adquirieron en el día de hoy es realizar esa historia de usuario.
Obviamente tenemos que trabajar un poco en el tema de la redacción, de pronto analizar cuáles serían esos desagregados que podríamos llegar a tener, que podríamos de uno solo de pronto sacar varias historias de usuario, pero eso es un paso a paso, ¿sí? En este momento, pues ustedes están conociendo lo que serían las historias de usuario y pues posiblemente ya posteriormente pues van a estar trabajando un poco más activos en ello. Entonces, pues de eso se trata. Listo. Vamos a ver este siguiente video para que ustedes puedan como complementar un poco el tema de lo que Rol. serían las historias de usuario y esas plantillas. Modelo para crear historias de usuario. En esta lección aprenderás cómo escribir historias de usuarios, plantilla para escribir una historia de usuario y ejemplo de historias de usuario. Continúa tu formación con Jig Talent. Al comenzar a escribir historias de usuario, una plantilla puede ayudar a garantizar que no comience a escribir tareas técnicas sin darse cuenta. El formato recomendado para las historias de usuarios es que sea una descripción breve, que indique 3 cosas: quién, qué y por qué. Debe tener un formato definido como un rol o una persona, un requerimiento y un beneficio. El formato más usado se describiría como rol, yo quiero, un requerimiento o acción, al fin de que se dé un beneficio. Las historias de usuario solo capturan los elementos esenciales de un requisito: para quién es, qué espera del sistema, por qué es importante. El formato mostrado como ejemplo anteriormente es el más utilizado por los profesionales de Scrum para realizar las historias de usuario, como rol, donde responde al qué, yo quiero, requerimiento o acción, donde la acción representa el qué, a fin de que, beneficio, donde el beneficio representa el por qué. Especificaremos cada uno de estos aspectos a continuación. Rol. El usuario debe ser un ser humano real que interactúe con el sistema. Defina a una persona como usuario, sea lo más específico posible. El equipo de desarrollo no es un usuario. Acción. El comportamiento del sistema debe escribirse como una acción. La acción es único para cada historia de usuario. Escriba en lenguaje cotidiano y describa un objetivo específico. Voz activa, no voz pasiva. Por ejemplo, me pueden notificar. Beneficios. El beneficio debe ser un resultado del mundo real, que no sea funcional o sea extremo al sistema. Muchas historias pueden compartir la misma declaración de beneficios. El beneficio puede ser para otros usuarios o clientes, no solo para el usuario de la historia. En algunas historias de usuario, es opcional colocar el beneficio. Recordemos que el desarrollo de software, el objetivo suele ser una nueva característica del producto. El individuo es algún tipo de usuario final y la razón es el beneficio que el usuario ve en la característica del producto objetivo. A continuación, presentaremos una serie de ejemplos que permitirán explicar mejor cómo construir historias de usuarios. Como cliente. Quiero función de carrito de compras, para que pueda comprar artículos fácilmente en línea, donde el cliente representa al rol, función de carrito de compras representa la acción, y pueda comprar artículos fácilmente en línea, representa el beneficio. Veamos ahora el siguiente. Como gerente, quiero generar un informe, para que pueda entender qué departamentos necesitan más recursos. Como vemos, el rol representa a la persona, sistema, subsistema o cualquier otra entidad que interactuará con el sistema que se implementará para lograr un objetivo. La acción representa la expectativa de un usuario, que se puede lograr mediante la interacción con el sistema. Beneficios representa el valor detrás de la interacción con el sistema. Lo que aprendiste. En esta lección aprendiste cómo crear historias de usuarios. Te ofrecimos las plantillas que puedes utilizar
para crear una historia de usuario. Pudiste conocer algunos ejemplos de historias de usuario. Listo. Este sería como para complementar un poco más el conocimiento del día de hoy con respecto a lo que serían las historias de usuario. Bueno, a partir de ello, pues llegamos a unas conclusiones del desarrollo de este SIPA y pues digamos orientado a lo que nos compete, que serían las historias de usuario. Pues acá tenemos cuatro conclusiones como el ejercicio. El primero de ellos es que las historias de usuario facilitan la comunicación entre el equipo de desarrollo y pues en este caso los stakeholders o usuarios finales, de acuerdo como tal a las necesidades reales que ellos nos plantean. Como una segunda conclusión es que pues la historia de usuario debe quedar y pues bien escrita, aporta claridad, foco, valor, pertinencia, que sea conciso, que sea claro, porque pues en definitiva pues los usuarios finales son aquellos que pues van a hacer como la lectura y la verificación también de esas historias de usuario y pues lo que va a dar al final como la solución que nosotros vayamos a plantear que en realidad sea clara y pues de calidad. El número 3 es que los criterios de aceptación son esenciales para definir cuando una historia está terminada, ¿sí? Y pues obviamente esos criterios de aceptación también nos dan la garantía de que realmente se va a llegar a cumplir con las expectativas, en este caso del usuario final. El número 4 sería la aplicación de los principios INVEST, que fue los que vimos. Pues de cierta manera esto nos ayuda también a mejorar todo el tema de calidad de las historias, obviamente haciéndolas manejables, independientes, aquí pues de fácil priorización y que pues obviamente van a ser entendibles para nuestros usuarios finales. Y pues aquí dejé como en la mitad con cada una de las conclusiones que realmente el trabajo colaborativo, y bien lo hicimos ahorita en el ejercicio que hicimos en el Padlet, de acuerdo a cómo ustedes iban creando las historias de usuario, pues entre todos fuimos haciendo la construcción de esas historias de usuario. Entonces, sin duda, el trabajo colaborativo ayuda mucho en el tema de redacción, en la revisión como tal de las historias de usuario, en una comprensión compartida. Todos pensamos diferentes, todos tenemos una visión diferente, pero pues que de cierta manera, la relación final. Y pues de cierta manera, todo este trabajo colaborativo y la buena construcción de esas historias de usuario, pues nos van a ayudar mucho en la toma de decisiones dentro del trabajo que nosotros estemos desarrollando. Entonces, aquí es muy importante como enfatizar en lo que serían las historias de usuario. Bueno, de esta manera, ingeniero Cristian, creo que daríamos paso a lo que serían las preguntas. Si de pronto alguno de los participantes quiere indagar, preguntar algo sobre la temática, abrimos el espacio para dar la solución. Beatriz, Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. buenas noches. Tengo una inquietud con respecto a las historias de usuario, ¿cuántas se deben incluir por cada uno? Eso depende del análisis que nosotros realicemos. O sea, puede haber una como pueden hacerse un sinnúmero, ¿no? Eso depende también las necesidades que tú plantees con el usuario final, ¿sí? Digamos que no hay un límite en la creación de historias de usuarios. Obviamente nosotros debemos ser muy específicos en la elaboración de ello y donde podamos de cierta manera generar como esa intervalo o distribución de todas las actividades que va a tener el desarrollo como tal. De pronto, Muchas Beatriz gracias. se está refiriendo al trabajo de fase. Profe, perdona, ¿el trabajo de qué? ¿Estaba refiriéndote al trabajo de la fase o estaba refiriéndote a un desarrollo en general? No, al trabajo que estamos en el momento realizando. Ok, bueno, porque digamos de que ustedes escogieron diferentes técnicas, ¿sí? Entonces,
historias de usuario es una de muchas técnicas para las cuales nosotros podemos trabajar y documentar. Entonces, lo pueden hacer, sí, digamos que el trabajo está abierto para que ustedes lo puedan escribir los requerimientos de manera tradicional, pero digamos que siempre le damos valor al tema de metodologías ágiles hoy porque es la forma como se está llevando el desarrollo de software actualmente. Entonces, digamos de que pues, bueno, cada tutor tendrá como su forma de revisar. Normalmente nosotros esperamos que ustedes por lo menos completen entre 6 y 7 requerimientos funcionales. En este caso sería más o menos lo mismo en historias de usuario, ¿cierto? Porque no pueden hacer historias de usuario para requerimientos no funcionales. Aprovechando pues aquí el espacio de las preguntas, porque recuerden que la historia de usuario es una acción como tal que van a tener en el software y los requerimientos no funcionales no son acciones, ¿sí? Ya son otros criterios como de calidad, seguridad. Entonces, si ustedes quieren aplicar las historias de usuario, enfóquenla hacia sus requerimientos funcionales y la idea es que por lo menos la tabla final ustedes estén entregando mínimo 10 requerimientos, de los cuales 5 o 6 sean funcionales. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, aprovechando que en el chat nos escribieron que este espacio habían indicado que era para explicar cómo se llenaba la plantilla de entrega de trabajo individual y grupal. Bueno, acá de pronto hago una aclaración. Nosotros, digamos, el desarrollo de las CIPAs, como bien se indicó en la introducción, es un círculo de interacción y participación académica y social, ¿sí? Acá nosotros se plantea como tal, en este caso era una historias de usuario. Bajo ello, pues generamos una interacción donde ustedes participaron de forma activa. Más no, digamos, es para explicar el desarrollo de la actividad paso a paso. Digamos que allí también ya se tuvo el desarrollo de la webconferencia y pues digamos cada uno de los tutores tendrá el espacio en el foro para explicar cómo el paso a paso, de indicarles a ustedes también cómo desarrollar esa fase individual y fase colaborativa que van a tener en el desarrollo de fase 3 en este caso. Bueno, hay una pregunta bien interesante que hace Esteban y es que Ujú. ¿cómo han cambiado las historias de usuario con la presencia de inteligencia artificial? Entonces, digamos de que la inteligencia artificial hoy, no solamente por historias de usuario, ¿sí? Va a ser para todos los procesos y en cualquier sector, no solamente el tecnológico. La inteligencia artificial debe volverse un aliado nuestro, ¿sí? ¿Por qué un aliado? Porque nos va a permitir ser mucho más productivos. Cuando nosotros tenemos inteligencia artificial que nos ayuda como tal a gestionar información, ideas, de pronto a darnos otro tipo digamos, de formas de hacer las cosas, pues hace que tengamos muchos recursos. ¿Listo? ¿Qué es lo que definitivamente, pues nosotros tenemos que tener cuidado? Como lo hemos manifestado siempre. Una cosa es que nosotros tengamos alguien que nos ayude, ¿sí? En este caso, la inteligencia artificial es esa herramienta de apoyo, pero no es que la inteligencia artificial nos haga los trabajos. Y esto es relevante porque ya hay casos, ¿sí? Bueno, digamos que de los primeros casos sonados de inteligencia artificial haciendo un trabajo, ¿sí? Fue con un abogado en los Estados Unidos y terminó perdiendo su licencia profesional porque la inteligencia artificial se inventa cosas, ¿sí? Lo que le llaman alucinaciones en el sector. Entonces, si nosotros vamos a apoyarnos de inteligencia artificial, nosotros tenemos que coger. Primero, es nuestro, o sea, nosotros somos los que le ponemos el fin, nosotros sabemos qué es lo que necesitamos hacer y tomamos las ideas o las palabras o los conectores, ¿sí? Que nosotros creemos importantes para complementar nuestro trabajo. Entonces, totalmente válido, supremamente necesario, hay que trabajar con las herramientas, pero hacerlo de manera correcta. Sí, por ejemplo, acá resalto lo que nos dice Juan Carlos. Yo opino que con la IA lo que ha surgido son ayudas, pero finalmente el modelo final de cualquier proyecto debe ser moldeada por el programador. Son ayudas tecnológicas en este caso. Así es. Absolutamente. Listo. Angie tiene la ¿Tenemos una manito. manito? Sí, Ujú. Angie Catherine. Buenas noches, profe, ¿me escucha?
Sí, te señora. escuchamos. Profe, pues estoy pendiente de toda la clase, pero me quedé con duda como con los criterios de aceptación. Todavía no entiendo, me quedo confundida con esa parte de las historias de usuario, la parte de los criterios de aceptación como, los criterios de aceptación como son acciones o qué parte juegan para poder como aprobar el sistema o me quedé confundida con esa parte, profe, qué pena. Eso último que acabas de decir es digamos, el clic para darle la relevancia a los criterios de aceptación, ¿sí? Lo que debe hacer el sistema, lo que debe aprobar el sistema. Entonces, cuando nosotros hablamos de una historia de usuario, nosotros decimos qué queremos, ¿cierto? Con el rol, la necesidad y el propósito. El criterio de aceptación, Angie, es con lo que a nosotros nos van a revisar el trabajo. O sea, haz de cuenta que a ti te van a pasar un desarrollo y te dicen, bueno, Angie Caterín, vas a hacer una historia de usuario para el login de una persona a un software, ¿sí? Entonces dicen, como usuario, yo quiero tener un login, usuario y contraseña para acceder a la aplicación. Ese sería, digamos, la historia de usuario. Pero, pues, si yo dejo ese requerimiento así, o esa historia de usuario así, yo estoy seguro que de las 71 personas que estamos conectadas, pues lo más seguro es que hayan por lo menos unas 50 formas diferentes de hacer un login. Entonces van a haber unos que lo hacen conectándose a Google, otros que lo hacen usuario y contraseña, habrá uno que dice, no, pero yo quiero que la contraseña tenga números, letras, mayúsculas y caracteres. Bueno, hay muchas formas. Entonces los criterios de aceptación son esos. Los criterios de aceptación son, bueno, yo necesito, ¿sí? Como un usuario, yo necesito tener un login y un password para conectarme a un software, ¿sí? Para darle seguridad. Criterios de aceptación. La contraseña debe tener mínimo 8 caracteres, ¿sí? Mínimo un carácter especial, mínimo una mayúscula. El criterio de aceptación es, por ejemplo, también el que debe permitir loguearse a través de correos electrónicos, redes sociales. Entonces, el criterio de aceptación, cuando empezamos, alguien dijo, ¿será que la historia de usuario es parecido al caso de uso? Cuando nosotros hacemos un caso de uso, nosotros vemos esos caminos alternativos o vemos esos caminos, digamos, paso a paso lógicos que tienen que cumplirse. Entonces, el criterio de aceptación, por eso digo que más o menos homologa en ese escenario esos puntos o esos pasos que son relevantes en un caso de uso. Porque ahí lo que nosotros decimos es que mínimo nuestro desarrollo tiene que cumplir con eso para decir que la historia de usuario está completa. O sea, si nosotros entregamos el login, pero no entregamos la contraseña con los 8 caracteres, no nos lo va a recibir el cliente. Entonces, el criterio de aceptación es cómo te van a calificar a ti tu desarrollo de esa historia de usuario. Si de pronto ahí te quedó más claro. Sí, señor, muchas gracias, profesor. Con mucho gusto. ¿Qué otras inquietudes tenemos? Bueno, en el chat veo que no han colocado más preguntas y creo que no tenemos más manitos levantadas. No, listo. No. Listo. Creo que no hay más preguntas en general. Sí, ya, acaban de John. levantar la manito, Sí, John. John acaba de subir. Bueno, Hola, buenas noches otra vez. buenas noches. Buenas noches. Tengo una inquietud porque un compañero preguntó en el foro de discusión, o bueno, en un grupo que nosotros creamos para poder hacer el trabajo grupal, de que el trabajo si estaba vinculado pues directamente con el trabajo anterior, Sí, con está el muy caso de vinculado. estudio. Sí, está muy vinculado. De hecho, es secuencia de lo que ustedes trabajaron en la primera fase, que es fase 2. En este caso Ok, pasamos a lo que sería de licitación de requerimientos. Ok, y esta historia de usuario viene complemento con, o es una técnica. Eso pues tengo esta duda ahorita porque no he querido como buscar eso ahorita. Pero es Es una de una las técnica. técnicas de requerimiento. Es una técnica, sí. Ok. Así que si nosotros no manejamos eso, pero si queremos incluirla, pues adicionarla
en el formato se puede, o... Claro que sí, Claro que sí. claro que sí. Ok, porque Pero, nosotros no pero tenemos... recuerda yo en lo que expliqué hace un momento y es que las historias de usuario te van a servir para documentar los requerimientos funcionales. ¿Listo? Cuando vayas a escribir los requerimientos no funcionales, ahí no va a aplicar porque yo no puedo decir, ejemplo, que el sistema cargue en 3 segundos. O sea, eso yo no le pongo como usuario, yo quiero que, porque ya ahí no aplica. Eso es una funcionalidad del software o un criterio de calidad. Entonces, las historias de usuario sirven para documentar, o es una técnica de licitación para documentar requerimientos funcionales, ¿sí? Y pues ustedes escogieron dentro de sus planes diferentes actividades. Hubo algunas personas que, por ejemplo, dijeron, queremos hacer prototipos. Entonces, pues tendrán que buscarse una pantalla, lo pueden hacer en Figma, lo pueden hacer en Paint, lo pueden hacer en, bueno, sí, con cualquier herramienta para dibujar como una pantallita de cómo se imaginan ustedes el sistema. O los que hicieron, o los que dijeron, nosotros queremos una entrevista. Tendrán que hacer un informe de qué preguntas hicieron en la entrevista y qué datos recolectaron de la entrevista. Se la pueden hacer a un compañero entre ustedes mismos, ¿sí? Simulando, digamos, roles, ¿sí? Alguien que haga de gerente, alguien que haga de cliente, alguien, ¿sí? Pueden hacerlo con ayuda de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial se comporte como X o Y experto en el tema y sacan la información de ahí. Digamos que lo que busca la fase es que ustedes pasen por el proceso de ejecutar las técnicas, no simplemente que empiecen a hacer requerimientos porque se les ocurre, porque cuando nosotros estamos trabajando en software, pues nosotros no podemos asumir nada, ni tampoco podemos hacerlo a nuestra manera. Tenemos que hacerlo como lo pide el cliente. Entonces, la fase 2 era el cronograma, ¿sí? La planeación de las técnicas. La fase 3 es hacemos la ejecución de esas técnicas y la información que nos sale, la analizamos y sacamos el cuadro de clasificación de requerimientos funcionales, no funcionales, de seguridad, de usuario, bueno, ya los diferentes tipos de requerimientos. Ok, profe. Y otra cosa, yo escogí también el de revisión de documentación, así como la parte de normativas y todo eso. Ajá. ¿Cómo me enfoco? ¿Busco una empresa que tenga eso o busco unas normativas? No sé. Puedes buscar normas, puedes buscar formatos, por ejemplo, en Internet. Entonces buscas, es que yo quiero una BPO, no sé, de un call center. Entonces te buscas formatos de call center y seguramente por Internet te vas a encontrar varios. Entonces lo pegas. Se hace como una pequeña simulación de lo que sería ese formato aplicado en la empresa. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Muy amable. Dale, John, con mucho gusto. Profe, Aquí han buenas dejado. noches. Buenas noches, Angie. Qué pena, tengo una duda. ¿Tenemos que guiarnos con el tema ese de lo que enviamos en el primer trabajo? Pues sería la idea. Ustedes hicieron un plan, entonces pues en esta tercera fase ejecuten ese plan y con las técnicas que ustedes definieron, monten su clasificación de requerimientos. Ah, vale, gracias. Bueno, con gusto. Edinael escribió una pregunta en el chat, dice que en la actividad del trabajo dice que seleccione 2 tipos de requerimiento. ¿Se refiere a las técnicas? No, son diferentes, Edinael. Las técnicas es la entrevista, el cuestionario, ¿cierto? Mientras que los tipos de requerimientos, estamos hablando de los requerimientos funcionales, no funcionales, y en esos dos hay una subclasificación. Entonces uno encuentra de usuario, de interfase, de seguridad, de calidad. Entonces, digamos de que son 2 cosas diferentes. Las definiciones ya no son de técnicas, son de tipos de requerimientos. Y el trabajo final, la clasificación, es para hacer la clasificación por tipos de requerimiento también. No veo más No, tampoco veo preguntas. más preguntas ni manitos levantadas. Profe, qué pena, yo tengo otra pregunta. Sí, Angie. Claro, Es Angie. sobre el paso 4 del trabajo. Se trata sobre
análisis de los requerimientos obtenidos para verificar su viabilidad y alineación con los objetivos del sistema. Pero quería preguntar cómo serían, en qué parte serían los objetivos del sistema. ¿En esta nueva fase también se hacen objetivos o es que se basen en los objetivos que se plantearon en el anterior trabajo? No entendí, quería preguntar esa Tienen, parte, profe. tienen relación, pero son diferentes, porque la fase anterior, el objetivo principal era la construcción del plan para obtener información. En esta el objetivo va a ser es ejecutar el plan para poder crear los requerimientos. O sea, ya aquí ya no es vamos a mirar técnicas, aquí es vamos a buscar los requerimientos. Cuando hablan del análisis, digamos que si nosotros estuviéramos haciendo el proceso con, digamos, con diferentes usuarios, pueden pasar cosas como que alguien llegue y diga, no, acá hacemos los pagos en efectivo y otro te diga, acá los pagos son virtuales. Ese tipo de escenarios toca analizarlos porque o es en efectivo o es virtual, ¿cierto? O son los dos. Pero cuando nosotros estamos en las empresas haciendo desarrollo, nos pasan ese tipo de cosas. O sea, hay información que no es como muy clara finalmente, pues, qué es lo que se va a definir en la empresa. Entonces, lo que uno va es a confirmar, ¿sí? Para ver qué debe quedar en el requerimiento. Entonces, ustedes, como van a hacer entrevistas, encuestas, ¿sí? Ustedes van a analizar esa información para sacar sus requerimientos. Entonces, seguramente pues van a encontrar, si son una encuesta, por ejemplo, ustedes van a tener gráficas de tortas, de barras, van a tener ahí respuestas de diferentes preguntas. Entonces ustedes analizan esa información y dicen, bueno, de acuerdo a esta información salieron estos requerimientos. Entonces el análisis es lo que nosotros, cuando nosotros procesamos los datos, ¿sí? Y ya los pasamos a una tabla final de requerimientos formales, que ahí es a donde pueden aplicar lo que acaba de explicarnos muy bien la ingeniera Maribel de las historias de usuario. Cuando ustedes ya terminan de hacer el análisis, todos esos requerimientos funcionales los pueden documentar como historias de usuario. Exactamente, Yamile. Esa parte 4 sería eso. En esta fase, al igual, se tendrían que plantear nuevos objetivos, ya que haciendo como el posterior análisis de los requerimientos de las técnicas analizadas. Claro, aquí ya no es buscar la técnica, armar el plan, aquí no, aquí el objetivo va a ser obtener los requerimientos, aquí sí vamos a trabajar los requerimientos. Entonces, en los objetivos específicos ustedes pueden plantear, ok, fuimos y ejecutamos las actividades, hicimos análisis, clasificamos requerimientos, definimos los tipos de requerimientos, o sea, cada fase tiene unos objetivos diferentes que se concatenan los unos a los otros, pero sí, o sea, que vienen articulados. La fase 3 es como una continuación de la 2. Lo que ya ustedes deben hacer es como ir enfocándola al nuevo objetivo. Listo, profesor, muchas gracias. Listo, pues no veo más preguntas en el chat y creo que tampoco hay más manitos levantadas. No hay más. No, ya está. Listo, pues de esta manera entonces daríamos por terminada el CIPA de hoy de historias de usuarios. Felicitarlos por la participación activa que hubo de parte de ustedes. Realmente este espacio de eso se trata, para generar esa interacción y que pues obviamente ustedes participen de forma activa y pues de esa manera también puedan aclarar dudas e inquietudes. Entonces nos vemos en una próxima y les deseo una feliz noche. Muchas gracias, ingeniero Cristian, por el apoyo y les deseo una excelente noche. Los esperamos la próxima sesión. Vamos a estar hablando de otras cosas. Vamos a estar continuando por la misma línea, pero van a encontrar certificaciones, formas de trabajar en el sector, herramientas que utilizamos en el día a día. Así que, pues esperamos que sigan muy juiciosos participando y bueno, que tengan una feliz noche todos. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Gracias, feliz